bueno, vamos a entrar de lleno, hermanos, en la palabra del día de hoy, que es lo que nos concierne realmente, es lo más importante, recibir el alimento espiritual para nuestra vida, para nuestra alma. Y hoy, por efectos prácticos, vamos a utilizar, escúchelo bien, la versión Nueva Traducción Viviente, escuche primero, como base para nuestro estudio bíblico del día de hoy, de este domingo. Amén. Por lo general utilizamos esta versión como un apoyo, sí, como un complemento a la versión Reina Valera de 1960, pero en esta ocasión vamos a utilizar esta versión por motivos prácticos como principal. Me refiero a la Nueva Traducción Viviente. La idea de esto es facilitar la comprensión de esta porción de la Escritura. Amén. Por eso yo le voy a pedir algo, porque usted a lo mejor se pregunta, oiga, hermano, pero todos traemos, la gran mayoría traemos la Reina Valera. Bueno, no se preocupe. Por eso le pido que pongamos total atención en la pantalla, porque aquí vamos a estar manejando esa versión. La Reina Valera ahora la vamos a utilizar como apoyo. Sí vamos a utilizar algunos versículos de ahí, pero lo principal es lo que vamos a estar viendo en la pantalla. Amén. Es un texto largo y por eso quise hacerlo en esta versión, para que sea claro y podamos entenderlo con mayor facilidad. Amén. Vamos a abrir, pues, usted no lo abra, nuestra computadora, nuestra pantalla, en Santiago, capítulo 2, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, versículo del 1 al 13. Si usted recuerda, a lo largo de estos meses hemos visto el capítulo 1 de Santiago. La semana antepasada terminamos el capítulo 1, hoy estamos dando comienzo al capítulo 2 de Santiago, del versículo 1 al 13. Y bueno, como ya está aquí en la pantalla y no va a usar su Biblia por esta ocasión en unos instantes, le voy a leer lo siguiente y le pido que siga con su vista. Y dice así: mis amados hermanos, voy a ir haciendo unas pausas en la lectura. ¿A quién se está refiriendo Santiago? A los hermanos, a la iglesia, a los que conocen de Cristo. Amén. Dice, mis amados hermanos. Y lanza Santiago esta pregunta, confrontando de cierta manera a esos hermanos. Y dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Dice, si favorecen más a algunas personas que a otras. Wow. Dice, por ejemplo, y suelta este ejemplo Santiago, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá atrás, dice, o bien, dice aquí, sentarte en el piso, tú puedes hacer esto, dice Santiago. Y viene esta pregunta, pon atención, ¿acaso, dice, esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Subraya esto último, quédatelo grabado. Porque detrás de una mala intención hay algo que te está motivando a hacer eso. Entonces dice aquí, ¿acaso sus juicios son guiados por malas intenciones? Dice, escúchenme, amados hermanos. Nuevamente reitera Santiago a quién le está hablando. Santiago le está hablando a la iglesia, le está hablando al cuerpo de Cristo. Y dice, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y él está citando parte de la Escritura. No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Dice el versículo 6, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Es decir, a tener problemas, a tener contienda, a llevar esto más allá. No son ellos, dice, ¿acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? ¿A qué se refiere esto? Cuyo noble nombre que ustedes llevan es el nombre de Cristo, es decir, cristianos. Nos hacemos llamar cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y dice aquí eso, y dice en versículo 8, por supuesto, dice. Y viene Santiago después de esta confrontación, dice, hacen bien cuando ustedes obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Subraya nuevamente esto, en las Escrituras. No es algo que Santiago se esté inventando y sacando de... No, está diciendo, ustedes obedecen y hacen bien cuando obedecen lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y dice Santiago aquí, ama a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Dime tú si esto
esto no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, es uno de los mandamientos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si favoreces más a algunas personas que a otras, cometes pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, escucha esto, es tan culpable como el que desobedece todas. Porque el mismo Dios dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Esto quiere decir, de todos modos han pecado. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, y esto hace alusión a lo que veíamos la semana antepasada en Santiago, cuando dice ser hacedores, no solamente oidores. Y dice que en todo lo que digan y todo lo que hagan, hay una congruencia en lo que Santiago nos está diciendo en el capítulo 2. Recuerden, dice, que serán juzgados por la ley, ¿sí? Por la ley que los hace libres. ¿Cuál es la ley que nos hace libres? La palabra de Dios. Esa es la ley. Nosotros vamos a ser enjuiciados en base a lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la ley con la que seremos juzgados y medidos. No habrá compasión, dice, para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amén. ¿Cuántos sabemos que un día vamos a llegar delante de la presencia de Dios y seremos juzgados por Él? Amén. Yo creo que todos. Mira lo que dice aquí el Señor. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, en esta mañana, Dios, pedimos, Señor, de tu sabiduría, Dios, de tu entendimiento para poder comprender, Dios, precisamente lo que tú tienes y lo que quieres hablarnos, Dios, a través de la Escritura, Padre. Haz que nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro sentir estén en dirección y en comunión contigo, que podamos estar concentrados. Quita todo cansancio, Dios, de nuestros cuerpos y permítanos escuchar la verdad del Evangelio. Porque, Padre, sabemos que el enemigo, Dios, lo que quiere es tapar nuestros oídos, pero tú estás ahí, Señor, Padre, hablándonos en verdad, en espíritu y en verdad. Que sea tu palabra la que redarguye nuestros corazones, nos dé guianza, Señor, y nos lleve a ser mejores personas en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Mira, en el capítulo anterior, Santiago nos mostraba, entre muchas otras cosas, que de nada sirve, iglesia, escuchar la palabra de Dios si no la ponemos, ¿por qué? Por obra. De nada nos sirve escuchar y tener mucha palabra de Dios si no la practicamos, dándonos a entender, iglesia, que las obras son el resultado, amén. Escucha, son el resultado, la muestra de una fe verdadera, de una fe genuina. ¿Sí o no? ¿Sí estás seguro de eso? Por eso dice Santiago, mis amados hermanos, les habla a la iglesia, les habla a sus hermanos en la fe, a alguien que conoce. Lo mismo estamos haciendo el día de hoy. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra no es para el inconverso. Esta palabra es para nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Si nosotros realmente, pues, lo hemos hecho así, hemos creído en el Señor, entonces, iglesia, esto ha sido el resultado de la palabra de Dios, de haber escuchado la palabra de Dios. Y dice la Escritura que, ¿qué, hermanos? Que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que si hay algo que puede cambiarnos, si hay algo que puede transformarnos, es el Evangelio, es la palabra del Señor. Amén. Si nosotros hemos creído, entonces nosotros obramos en favor del Evangelio y conforme a la voluntad de Dios. Escúchame bien eso. Si tú realmente has creído en el Señor, esto te va a llevar por la fe a tener obras, a actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿O no amén? Esto nos va a llevar a obrar en consecuencia ¿a qué? A lo que hemos escuchado. ¿Y qué es lo que estamos escuchando el día de hoy de parte de Santiago? Algo que la Reina Valera dice: no hacer acepción de personas. Santiago nos está diciendo, si ustedes han creído realmente en el glorioso, dice el Señor Jesucristo, ustedes como cristianos no deben hacer acepción de personas. Amén. En este capítulo 2, pues, que estamos comenzando el día de hoy, Santiago está de cierta manera confrontando a la iglesia en relación o con respecto a ¿qué? A su fe. Y en específico cita este ejemplo y los confronta con esta realidad, con la acepción de personas.
¿Qué es esto, hermanos? Vamos a leer y vamos a ponerlo en la pantalla. Versículo 1, Santiago 2:1, pongo por favor ahí, en nuestro archivo. Versículo 1, ahí, perfecto. Y dice lo siguiente: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Como te lo decía, en la versión Reina Valera dice lo siguiente: que nuestra fe sea sin acepción de personas. Es decir, que una manera en la que un cristiano demuestra su fe es no haciendo acepción de personas. Y esto es que no favorezcamos a nadie, que no discriminemos a nadie. Esta palabra está de moda el día de hoy. Que no discrimines a nadie, que no dejes a nadie fuera, ¿sí?, de la iglesia, fuera de la congregación, fuera del evangelio de Dios. Lo que Santiago está diciendo es: hermanos míos, en nuestra práctica de la fe verdadera cristiana, no discriminen a nadie. No juzguen a nadie por su apariencia. No digan que nadie es indigno de Dios, que no puede recibir a Dios. No lo juzguen, que no puede entrar a la iglesia. No juzguen a las personas, dice el Señor, está diciendo Santiago, o Dios a través de la vida de Santiago. Y yo no sé si recuerdas lo que veíamos la semana pasada en el Salmo 3 también. ¿Qué decía la gente de David? La gente dice que para mí no hay salvación, que el Señor no va a venir en mi ayuda porque pequé ciertamente, pero ellos están murmurando. Y algo de eso está diciéndonos también aquí Santiago: no dejen fuera a las personas porque escucharon a lo mejor alguna murmuración de ellos, o por como ustedes lo ven y ya piensan que porque viene así no es digno de estar aquí en el Señor. Amén, iglesia. Y sabes algo, escuchar estas palabras de la carta en Santiago me hicieron pensar, hermanos, en una posibilidad. ¿Por qué digo en una posibilidad? Porque no lo dice textualmente, pero la realidad es que esto puede estar sucediendo, y los comentarios así lo señalan, que Santiago estaba observando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, estaba observando entre los hermanos comportamientos y prácticas que eran contrarias a lo que ellos decían con su boca, a la fe que ellos profesaban. Decían: nosotros somos cristianos, creemos en el Señor, pero ellos estaban juzgando, estaban haciendo acepción de personas, estaban dividiendo. Eso es lo que estaba viendo Santiago. Es decir, que sus hechos no eran congruentes con sus palabras. Y así lo señala en el capítulo 1. Dice: no sean solamente oidores, eso de que nos sirve, sean hacedores de la palabra. Y entonces trae en el capítulo 2 este ejemplo por las cosas que está viendo Santiago, cuando ya les había advertido y les había dicho: oye, es que no sean nada más oidores, no digan que creen en el Señor y estén haciendo acepción de personas, estén discriminando a las personas. Automáticamente, iglesia, esto debe llevarnos a algo, a confrontarnos a nosotros mismos. Y no es para menos, el libro de Santiago, la carta de Santiago es muy práctica y es una carta muy directa, tiene enseñanzas muy directas como lo hemos visto. Esta no es la excepción, iglesia. Directamente está hablando con los hermanos, lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros en esta mañana. Si decimos que somos cristianos, pues, iglesia, debemos de vivir y debemos de practicar las enseñanzas que Cristo nos dejó. Amén. Eso es lo que nos hace cristianos. Aquel que dice que es cristiano debe de vivir la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo a través de la vida de Santiago: no hagan acepción de personas. Porque el ser cristiano, hermanos, no es simplemente un título. No es simplemente, como lo puse yo aquí, un título para nuestro currículum. ¿Sabes que hay lugares donde ya te preguntan si eres cristiano o no? No sé si para bien, cuando tú vas a una entrevista de trabajo. A mí me tocó ir a unas entrevistas de trabajo y me preguntaron esto: ¿y usted qué religión profesa? Y no sé si es para bien o para mal ya, porque a veces hay cristianos que con su modo de vivir, es decir, nada más es de boca y no es de hechos, ya no sabemos si es bueno o malo decir que somos cristianos o no. Pero la realidad, hermanos, es que el ser cristiano no nada más es una bandera y un estandarte bonito para decir es que nosotros somos mejor que los demás. No, iglesia. Debemos de dar ejemplo y debemos de ser testimonios de una verdad que nos ha sido revelada, que se llama el Evangelio. Y ese Evangelio es Jesucristo mismo. Nosotros no nos representamos a nosotros mismos, estamos representando al Señor.
Mira que a veces aquí en la escuela hay alumnos que dicen que son cristianos y cuando ves sus hechos dices, Señor, mejor no digas que eres cristiano. Porque tú ves cómo obran y cómo actúan y dices, tú, lo que menos tiene es el cristiano. Entonces, hermanos, necesitamos dar testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, el menospreciar a otros, y yo quiero aclarar algo aquí, vamos a entrar en un punto álgido de esta enseñanza del día de hoy. El menospreciar a otros, y aclaro esto, iglesia, escúchame bien, dentro del diseño original de Dios, porque hay quienes han encargado de distorsionar el diseño de Dios, el discriminar a otros por su apariencia, por su posición social, por su posición económica, por su raza, por su color y por su sexo. Escucha esto que te voy a decir, definido bíblicamente por Dios como hombre y mujer. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿sí? Discriminar a alguien dentro del plan, del diseño que Dios estableció, constituye automáticamente la negación de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando tú discriminas a algún hermano por su apariencia, por su color, por su raza, por cómo se viste, por lo que tiene, lo que tú estás haciendo es discriminando. Y eso es pecado delante de Dios, no es algo agradable para Él. Es decir, que si hacemos acepción de personas, iglesia, realmente lo que estamos haciendo es negar nuestra fe en Cristo. Amén. Ahorita voy a explicar más esto que te estoy diciendo. En el versículo 2, Santiago, pues vamos a ponerlo en la pantalla, por favor, velo ahí. Nos pone un ejemplo. Y pudo tomar otro ejemplo, pero seguramente, como te digo, esto es lo que él estaba viendo y le llamó la atención, porque les acababa de decir anteriormente que no fueran solamente oidores, que hicieran y siguieran la palabra de Dios. Y pone este ejemplo, y toma este ejemplo, versículo 2. Dice, y nos dejan claro, iglesia, ¿a qué se refiere el Señor con esto de la acepción de personas? Dice, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión y llega vestido con ropas elegantes. Aquí nos dice a qué se está refiriendo el Señor. ¿A qué se refiere Santiago? A una vestimenta, a una forma de vestir. Y dice, con joyas costosas. Y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso, dice Santiago, esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Recuerdas que te dije, subraya esto de malas intenciones? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar, iglesia, es que este ejemplo está en el contexto de una asamblea. Está en el contexto de una reunión general, por así decirlo, así como estamos el día de hoy. Santiago está reunido con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, y es cuando les está diciendo estas palabras. Y tenemos que decirlo así, hermanos, de manera tajante. Ojalá, iglesia, y esto no sucediera frecuentemente en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? El discriminar a las personas. Pero todavía peor, ojalá y no surgiera y no sucediera, mucho menos pasara en la congregación, en la iglesia. ¿Y sabes algo? Es una realidad que sucede con frecuencia. Y Santiago seguramente está observando estas malas prácticas, como lo llaman entre los hermanos, y está viendo lo que está sucediendo. Y a veces pensamos que dentro de la iglesia no pasa nada, que todo está bien, ¿sí? Que todo es perfecto, que no hay ninguna diferencia, que no hay ningún problema. Pero la realidad, iglesia, es que muchos seguimos siendo afectados por nuestros pecados. Es decir, seguimos viviendo en la carne. Y es normal pensar, ¿sí?, y tener malas intenciones en nuestra vida. Y no vas a decirme, no, es que yo no quiero matar a nadie. No, ahorita vamos a aprender a qué se refiere esto de las malas intenciones. Discriminar a nuestro prójimo por su apariencia, por su aspecto físico, por su situación económica es pecado. Nos está enseñando Santiago que es algo que no le agrada a Dios. Pero hermano, yo quiero decirte algo, y tenemos que tener mucho cuidado, y quería llegar a esta parte por eso, porque muchos que son contrarios a Cristo, esto se está moviendo hoy en día dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿sí?, o a raíz de que el evangelio del Señor, que está siendo apegado a las escrituras, está haciendo señalamiento de esto. Escucha bien lo que te voy a decir. Incluso iglesias y pastores se han agarrado de este versículo, escúchalo, para mal utilizarlo o para permitir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y hay quienes señalan, iglesia, que los cristianos, escúchalo, hay un movimiento, la ONU incluso
ya está haciendo, fijó su postura al respecto. Y sabes algo, hay personas que son contrarias a Cristo y que por eso nos llaman que somos nosotros racistas o que somos nosotros discriminatorios. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con la libertad de género, no estamos de acuerdo con la inclusión, con todo lo que se está manejando el día de hoy. Y sabes algo, no se trata de que nosotros, estamos discriminando. Y dicen, es que ustedes, ¿qué no dice la Biblia? No dice el Señor que no hagamos acepción de personas así, pero no saques el texto del contexto. Esto está en un contexto global de toda la Biblia, donde Dios estableció cómo debía de ser la creación. Y Dios estableció hombre y mujer, y como tal ellos podían procrear y tener hijos. Sí, un hombre y un hombre no pueden tener hijos. Una mujer y una mujer no pueden tener hijos. Ese no es el plan de Dios, no fue lo que Dios estableció. Entonces no estamos discriminando a nadie, porque si no ellos están discriminando también nuestra postura. Pero por eso nos tienen a los cristianos como racistas, nos tienen como que estamos discriminando, porque no aceptamos eso. Iglesia, una cosa es no aceptar y no compartir las ideas de ellos, a discriminarlos y ser racistas. Yo no las comparto porque no es el diseño original de Dios. Amén. Entonces yo espero que tengamos esto claro. Pero pastores, incluso iglesias, ya permiten esta inclusión de Dios. Es que en base a este texto. Y dicen, es que este texto dice que Dios no hace excepción de personas. Sí, mi hermano, es que cuando ves el texto nada más así. Mire, déjeme le digo, cuando uno estudia la palabra, no puedes estudiar la palabra nada más con el contexto anterior. No, también estudias el contexto global de la Escritura. Y Dios creó un contexto en relación a esto, pero el hombre se ha encargado de distorsionar, de degenerar las cosas que Dios creó perfectas. Así que, hermano, ¿qué quiero aclarar con esto? No estamos cayendo en discriminación, no estamos cayendo en pecado cuando nosotros no participamos o no aceptamos esto que los hombres llaman inclusión de géneros, esto que llaman los hombres lo que es el homosexualismo, todo ese tipo de cosas. No estamos cayendo en discriminación porque no nos estamos discriminando. Así como nosotros respetamos esa parte, simplemente no estamos de acuerdo con ellos, con lo que ellos están haciendo. Otra cosa sería que si fuéramos racistas, pues entonces nos vamos a la ley. ¿Y tú sabes qué hacían con la prostituta en la ley? ¿Tú sabes que nos correspondería irlos y apedrearlos? ¿Y sabes algo? No vamos a ir. Eso es lo que quiero que entiendas tú. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Y no vamos a ir a apedrearlos, ¿sí? Ahí estaríamos entonces sí cayendo en esto. No, simplemente no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan. Al igual que ellos no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Dejando claro esto. ¿Está entendido, hermano? Entonces, esto está en el contexto de la voluntad de Dios. El hecho, pues, hermanos, de no compartir ni estar de acuerdo con las degeneraciones, como le dije yo, que el hombre ha hecho, ¿sí?, de lo que Dios hizo perfecto, no nos hace caer en discriminación. Al contrario, nos pone dentro de la voluntad y nos pone dentro del diseño y del plan de Dios. Sí, hermano, va a llegar un tiempo donde tú vas a tener que fijar tu postura. Ya no está muy lejos el tiempo donde al colegio, donde a la escuela nos van a imponer que aquí tenemos que aceptar a los como vengan. Si vienen los hombres con falda, vengan los hombres con falda. Si andan los niños con las niñas, así va a ser. Y tú y yo tenemos que fijar una postura con respecto a nuestro cristianismo. Vamos a tener que determinarnos y decidirnos. Y esto no quiere decir que estemos discriminando a nadie. Simplemente estamos de acuerdo con el plan y el diseño de Dios. Y ese no fue el que trazó nuestro Señor. Amén. No se asusta, hermano. Son temas que poco a poco tendremos que ir tratando y tendremos que ir manejando. Pero bueno, regresando al punto central de la enseñanza, Santiago, iglesia, nos está señalando algo que es muy común dentro de las iglesias. Y ese es el favoritismo, la distinción, el juicio que hacemos de las personas por cómo se ven, por cómo las miramos, por lo que traen puestos. Y usted puede decir, claro que eso no sucede por su condición social. Mire, déjeme decirle algo. A lo mejor aquí, dentro de Iglesia Aliento, ¿sí?, no nos hemos logrado mantener fuera de esta realidad y fuera de esta verdad. Pero ¿sabes algo? Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto que está señalando Santiago. Porque entre más va creciendo la iglesia, más estamos en riesgo. Más vamos a estar propicios a caer en estas prácticas. ¿Cuántas veces, iglesia? Yo te voy a preguntar esto. No llegan personas a la congregación bien vestidas a la iglesia. Amén.
oliendo bien, con sus mejores ropas, y los atendemos de manera especial. Les ponemos, mire, pase el hermano, por favor, siéntese aquí en este lugar, o los atendemos simplemente. Por el contrario, entra el pobre, que sabes algo, con ropas viejas, con ropas sucias, muchas veces oliendo desagradable. ¿Y sabes lo que preferimos? Preferimos no acercarnos, le dice al hermano, hermano, vaya a ver usted, a ver qué quiere ese hombre que está entrando aquí. Y si llega a la congregación y se sienta, preferimos no sentarnos a su alrededor y nos apartamos. Dime tú si estoy contando mentiras o no. Esa es la verdad en tu pensamiento, y yo te lo digo honestamente, porque yo lo he vivido, yo lo pensé así. Y entra un hombre de esas características y lo primero que piensa uno es, este hombre viene porque a lo mejor quiere robarse algo. Y agarra uno su bolsa. ¿Y sabes qué querrá este hombre? ¿Sabes algo? Lejos de lo material, que pudiera a lo mejor sí, porque puede pasar. Y sí hay quien viene a la congregación y vienen con la intención de robarse algo, pero no todo es así. Y como cristianos no podemos enjuiciar a las personas de esa manera. No podemos juzgarlas por sus apariencias, ni siquiera porque pensamos que vienen a robarse algo. Mira que si se llevan algo material es lo de menos. ¿Sabes lo que podemos perder? La bendición de mostrarle a alguien la verdad del evangelio, de salvar un alma. Y eso es lo que debe de preocuparnos como cristianos. Dice Santiago, no hagan acepción de personas. Literalmente, cuando hacemos eso, estamos juzgando a las personas por sus apariencias. Y es por eso que Santiago, pónganme por favor en la pantalla el versículo 4, ¿sí? Es por eso que Santiago nos confronta y dice, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entre el rico y le pone la silla. ¿Por qué dice aquí guiados por malas intenciones? Porque hay algo detrás de eso. Entre el rico y le pone la silla. ¿Por qué? ¿Cuál es la mala intención aquí? No siempre es así, pero muchas veces es así. En muchas congregaciones así es. ¿Sabes por qué? Porque hay malas intenciones detrás de eso. ¿Qué pasa cuando viene un rico? Mira que me voy a poner yo para no echarle la culpa a nada. ¿Qué piensa el pastor? Ese bendito, gloria a Dios, Señor. Imagínate los diezmos que nos va a dar. Esas son malas intenciones. Porque a ti lo que menos te interesa es la persona, te interesa que ese hombre rico se siente en el mejor lugar, darle la mejor atención. ¿Para qué? Porque sabes que él pues, obviamente trae dinero y va a diezmar. Imagínate las ofrendas que nos va a dar. Y es más, ¿para qué digo esto? Hay quienes han regalado carros a la iglesia, le van a regalar el carro al pastor. Gloria a Dios, de esos que vengan más, Señor, mándame personas ricas. Alguien que pueda regalarme un terreno para la congregación. No hay alguien aquí rico que me quiera regalar un terreno para la congregación. Mire, hermano, yo no le estoy diciendo algo. Gracias, gloria a Dios. Si un día entra por aquí una persona que tenga esa capacidad y venga y me diga, pastor, mire, yo tengo esta posibilidad, créame que soy muy cuidadoso con estas cosas, hablaría con él y veríamos cómo llegar a un acuerdo. No está mal que tú tengas esa intención y tú quieras decir, yo quiero dar todo esto al Señor. Lo que está mal es que nosotros como autoridad o nosotros como cristianos le demos esa preferencia porque tenemos malas intenciones. Porque lo que estamos viendo es que a través de su vida podemos ser bendecidos, no espiritualmente, sino monetaria o económicamente. Y eso han hecho muchas iglesias, y por eso muchas iglesias y muchas congregaciones son prósperas. Miren que yo le digo, yo siempre he soñado y le he dicho al Señor, yo sé que por aquí puede entrar un día una persona que tenga los recursos y me diga, Ricardo, aquí tengo este local, ahí está, haz lo que quieras con él. Mire, yo lo viví en otra congregación, yo lo viví. Claro que en ese otro lado había esa mala intención, pero yo lo vi. Y digo yo, todo es posible, Señor, conforme a tu voluntad. Pero que nuestra intención nunca sea tratar bien a las personas que llegan bien vestidas o llenas de joyas porque queremos sacar un beneficio de ellas. Amén, iglesia. ¿Cómo pueden afirmar, dice Santiago, que tienen fe en el Señor si detrás de sus intenciones está eso? ¿Cómo pueden llamarse hijos de Dios si detrás de sus intenciones están esas malas intenciones? Recuerda lo que decíamos, que los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No son guiados por el hombre, por la carne. Y aquí lo que vemos, iglesia, es eso, que sus juicios están guiados por malas intenciones. Y este mundo, iglesia, así se mueve. Se mueve por apariencias. Dime tú si no. Este mundo se mueve por apariencias. El día de, ¿qué fue, Emiliano? Cuando fuimos a orar allá a la casa. Antier, bueno, ya ni me acuerdo el día, fíjate, acaba de pasar. Emiliano y Aneta acaban de comprar su casa y nos invitaron para orar por ella. Y nos comentaban, puedo usar el ejemplo, Emiliano, gracias. Y nos comentaban que fuera una cosa, ya sin mango, a ver si pues, no tienen nada y pues están haciendo todo, pero gloria a Dios porque el Señor es bueno. Y
y me dice, no, pues fuimos a Simaco, pero dicen que una señorita cuando vieron un refrigerador o algo así, que apenas si los atendió, a lo mejor porque no los vio como que venían acá de alcurnia o traían dinero, no lo sé, y me burlaba yo con Emiliano, y decía yo, eso es lo que pasa, y le decía, voy a usar tu ejemplo para la predicación del domingo. Y es increíble porque así nos movemos en la vida, ¿sí? El mundo se mueve por apariencias, glorifica y exalta y da preferencia a todo lo que se ve bien, a todo lo que huele bien, hermano, pero juzga de manera negativa aquello que se ve mal, sin siquiera conocer cuál es la situación de un hermano que está entrando a la congregación. ¿Qué es lo que dice Santiago? Si alguien llega a algún pobre con ropas sucias y no nos damos cuenta de lo que hay detrás de él, quizás ese hombre fue un hombre rico en su momento. Quizás fue un hombre que tenía mucho dinero y algo sucedió. No sabemos cuáles son las circunstancias de ese hermano. Lo que debemos hacer es brindarnos a él por amor a nuestro Señor. Es ofrecerle lo mejor por amor a nuestro Dios. Vivimos en una sociedad que separa, iglesia. Vivimos en una sociedad que hace divisiones. El Señor nos está hablando grandemente en esto, hermano. Tenemos que hacer la diferencia como cristianos. No nada más en la iglesia, también afuera, mostrar que nosotros no hacemos acepción de personas. ¿Sabes qué es lo grave de todo esto? Que Santiago no está hablando de la sociedad. Santiago no está hablando del mundo. Santiago está hablando de la iglesia. Y dime tú si no, porque nosotros tuvimos una persona así en otra congregación, que olía mal, y nadie quería sentarse con él. Y los que se sentaban alrededor de él, ¿y qué hacíamos? Acepción de personas en lugar de brindarle todo lo que debemos de brindarle como cristianos. Eso dice Santiago, es realmente tener fe y creer en el Señor, ser hacedores. Jesús no hacía esas cosas. En Mateo 22 sus mismos detractores, en Mateo 22 sus mismos perseguidores, los fariseos, identificaban a Jesucristo, escúchalo bien porque así dice el texto, como alguien que no miraba, dice así, que no mira las apariencias de los hombres. El mismo Jesucristo, sus mismos enemigos, los que lo perseguían, decían esto de él. Este es un hombre que no mira las apariencias de los demás. Imagínate qué ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Alguien, hermano, que tiene todo el poder, toda la gloria, toda la honra para hacer todo lo que le place. No mira a la iglesia, no juzga. Mira por favor la pantalla, Lucas 14, en el archivo. Lucas 14, del 12 al 14 también, nueva traducción viviente. Mira lo que dice aquí. Ahí lo tenemos. Dice, luego Jesús, ¿quién? Jesús, ¿quién? Jesús se dirigió al anfitrión. Estamos en el aspecto de una fiesta. Un anfitrión es alguien que hace una fiesta. Cuando ofrezcas, le dijo, un almuerzo, des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos. Ay, ¿que no es eso lo que hacemos nosotros? Invitamos a nuestros amigos, ¿sí? ¿Sí o no? No invites a tus amigos, dice. No invites a tus hermanos. No invites a tus parientes. No invites a tus vecinos ricos, pues ellos, dice, también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, Jesús, está diciendo, o sea, pues sí, vas a invitar a tus amigos los que te pueden regresar el favor. Wow, iglesia, ¿cuántas relaciones no hacemos en el mundo por eso? Y no pensamos, no, déjame lo bendigo yo. Y a mí me pasó esto en una congregación fuera de aquí de la ciudad, que un hermano se acercó conmigo, fui acompañando a otro pastor que me invitó. Y después del tiempo de oración que tuvimos con la congregación, después de que predicó el hermano, me invitó a empezar a orar por la iglesia ahí abajo y empezamos a orar por las personas. Y olvídate, fue un tumbadero de personas, pero sin tocarlas, ¿eh? Es la única vez que yo he visto que he orado sin tocar a las personas y que empiezan a caer. Algo especial, el Espíritu de Dios se movió grandemente, perfecto, gloria a Dios. Y uno de los hermanos, sí, ya platicando con él, nos invitó a su casa, llevamos a su casa. Y cuando yo le dije que trabajaba en Lala, ¿sí? Pues ya todo quedó, pues mire, yo me dedico a esto y vendo estas cosas. ¿Cree que usted pueda, yo ir allá a Torreón y me pueda contactar con la persona indicada? Yo le dije, claro que sí, hermano, yo no lo decido, pero con gusto le paso los contactos de las personas que están ahí, y gloria a Dios. Y al final sacó dinero de su bolsa y me ofrendó, me lo puso aquí en el... Mire, hermano, yo no quiero juzgar, qué bueno fue que fue para desversión, para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero, ¿sabes algo? A veces hacemos muchas veces las cosas así.
Porque en la política también así se come. Porque estamos esperando el beneficio de alguien. Y eso es lo que está señalando las malas intenciones que tienen estos hombres o estos hermanos que estaban separando a las personas y dándole lugar a los ricos, porque había malas intenciones en ellos. ¿Qué pasa en la política? ¿Cómo se mueve la política en las relaciones el día de hoy? Todo relaciones, sabes que dale porque mañana quizás podamos necesitarlo para eso. Y le hablas, oye, ¿te acuerdas del favor que te hice? ¿Verdad? Siempre estamos así esperando recibir algo a cambio. Vivimos en esta sociedad, hermanos. Pues aquí Jesús nos está diciendo, no invites a tus amigos, ellos te van a poder regresar lo que tú les das, son de tu clase social, tienen la economía para invitarte y hacer una fiesta y invitarte, pero esa será tu recompensa. Pero mira lo que dice el versículo 13 al 14, dice, al contrario, dice, invita al pobre, wow, invita al lisiado, al cojo y al ciego. Y mira, yo me pongo en ese lugar, cuántas personas no llegan en la calle, a tu carro, a tu casa a tocar, y no, aquí no hay nadie, no salimos si no queremos salir. Y aquí nos está diciendo el Señor, invita al pobre, al lisiado, al rico. Luego, fíjate bien, ¿cuándo vas a recibir tu recompensa? Y es lo que muchas veces no nos gusta como cristianos, dice, luego en la resurrección de los justos. Fíjate bien, hasta ese momento Dios te recompensará por invitar, escucha, a los que no podían devolverte el favor. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Cuando tú ayudes a alguien, hazlo sin esperar nada a cambio. ¿Y saben lo que sucede, hermano? Pero ahí estamos, en estas iglesias que les encanta sacarle y hacerse tonto a los hermanos, y que todavía hay muchos, y sigue funcionando muy bien. Y no me da temor decirlo, porque yo estuve en una de ellas y no quiero que esta sea igual. Pero ahí estamos, siempre, hermano. A ver, hermano, ¿dónde están los sobres? Tráigame los sobres para empezárselos a repartir aquí los hermanos. Porque siempre, hermano, para que siembre. Y lo que usted siembre, Dios se lo va a multiplicar al doble. Siembren dinero, a ver, sáquenle, denle los sobres. Y así están. Y ahí estamos todos siendo engañados, sembrando. Porque así no se... Hermano, ¿qué no dice que lo que siembra uno cosecha? Sí, hermano, por favor. Dejemos de ser ignorantes de la palabra. Este texto no se refiere a eso. Este texto no se refiere a ponerle una condición a Dios para decirle, Señor, yo te voy a dar dinero y voy a sembrar en fe aquí para que tú me bendigas luego. Estamos haciendo lo mismo que hace el mundo, buscando que el Señor nos bendiga más de lo que nosotros le dimos. No, hermano, así no trabaja el reino de los cielos. No te dejes engañar. En muchas congregaciones ven al rico, ven entrar al hermano rico y hasta membresía le ofrecen, hermano. ¿Sabes que hay iglesias que tienen membresía? Que hay iglesias donde hermanos pagan una cuota de esto, y bueno, si ellos lo han decidido así, gloria a Dios. Pero mira, hermano, dice la Escritura, y te lo vuelvo a repetir una vez más, cada vez que pueda te lo voy a decir, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Wow. Claro que si tú quieres dejar aquí una propiedad y quieres dejar tu carro, déjalo. Pero si no lo dejas en lo mismo, te voy a tratar igual. Te voy a predicar lo mismo. Pero hermano, la ignorancia de la iglesia, la ignorancia de los hermanos nos hace llegar a estas cosas, a estar ahí sembrando cosas que no está bien, iglesia. Por favor, despertemos, abramos nuestros oídos. Lo que Dios quiere de nosotros demanda no es sacrificios, lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Seamos obedientes en lo que la palabra nos pide. ¿Y qué te pide la palabra en cuanto a tu economía? ¿Qué te pide la palabra? Y muchos me van a decir el diezmo. Bueno, yo te he dicho aquí, está bien, pero quítale el número, déjale quitarte el número. Yo te digo, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado alegre. Eres libre. ¿Y sabes qué es más grave esa situación? Porque entonces Dios prueba tu gratitud. Pero cada quien dé como propuso, hermano. Tenemos que crecer. Versículo 5 al 7 nos lleva a Santiago a reflexionar. Ponlo en la pantalla, por favor. En este tipo de actitudes, y dice, escúchanme, amados hermanos, ¿no eligió Dios dice, a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios? El reino que Dios prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso son los ricos? ¿No son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Y yo agregaría algo que no dice Santiago, pero lo dice Pablo. Y yo te he dicho que todos los que hablan en el nombre del Señor tienen algo en común. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, dice, y yo lo agrego aquí con lo que está diciendo Santiago, y dice Pablo, ¿acaso no escogió Dios de lo necio del mundo
¿Se parece a lo que dice Santiago? Sí. Y dice aquí, ¿acaso no escogió Dios de lo débil del mundo? ¿No? ¿Se parece a lo que dice Santiago? Sí. Y mira esto, ¿acaso no escogió Dios de lo vil y de lo menospreciado? Es decir, de lo que el mundo no valora, de lo menospreciado del mundo. ¿Se parece a lo que está diciendo Santiago? Hermanos, está completamente de acuerdo a lo que dice Santiago. Y es que en estos tiempos, cuando Santiago está hablando a los hermanos, existía una gran separación, iglesia, entre ricos y pobres. Los ricos se aprovechaban de los pobres y por eso está haciendo este señalamiento. De cierta manera los despreciaban, los oprimían, no solamente en sus trabajos, sino también dentro de la iglesia. Hacían acepción de personas, los señalaban por su forma de vestir. Algún parecido con la realidad, es mera coincidencia, iglesia, sigue siendo así. Ahora, no se trata de que la salvación, iglesia, no esté al alcance de los ricos. Tengamos cuidado con eso, porque quizás aquí hay alguien rico, no sé, ¿verdad? Yo no los conozco así al 100%, pero no se trata de que la salvación esté solamente al alcance de los pobres y de los ricos. No se trata de que la fe solamente es para los pobres, ¿sí? No se trata, no es lo que está diciendo la palabra, sino de que los ricos, iglesia, y este texto por eso se toma así. Los ricos en su gran mayoría dependen de ¿qué? De sus bienes materiales. Esa es la verdad. Cuando tú traes dinero en la bolsa, ni te acuerdas de Dios. Cuando no traes, que dices, ay Señor, provéeme porque no tengo para pagar la renta. Y eso es lo que sucedía. Dependían de sus riquezas, tenían su confianza puesta en las posesiones materiales que tenemos. ¿Qué decía mi jefe donde trabajaba anteriormente, uno de los dueños del ala? ¿Qué decía? No, mañana se enfermó mi hijo y apenas les salió una roncha y vuelvo a Estados Unidos, y los trataban con los mejores tratamientos, porque tienen sus esperanzas puestas precisamente en las cosas materiales que ellos tienen. Pero los pobres, escúchalo bien, no tienen riqueza material. ¿Dónde tienen puestas sus esperanzas? ¿O hacia dónde se inclinan? Hacia Dios. ¿Hacia dónde nos inclinamos nosotros cuando tenemos una necesidad? Nos acercamos a Dios, porque Él es nuestro sustento, porque Él es nuestra providencia, porque no tenemos con qué salir muchas veces de las situaciones o de los problemas que tenemos, y acudimos a Dios. A eso se refiere. No es tanto que los ricos no puedan, no. Gloria a Dios, un día llegan personas con mucha capacidad económica que a la iglesia van a ser tratados de la misma manera que somos tratados todos, absolutamente todos. Y si usted ve algo diferente, yo se lo he dicho encarecidamente, en mí, si usted ve algo en mí, algún rasgo en mí, yo le he dicho, cuídeme por favor, porque soy un ser humano como usted. Usted tiene todo el derecho de venir y decirme, pastor, mire, usted está prefiriendo al hermano, pero también analice lo que me va a decir, porque ya no más que se mete conmigo y se va a topar con la palabra. Y entonces tenemos que venir bien afianzados en lo que vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces dicen, no, es que usted tiene preferido al hermano. Hermano, pues ¿cómo quiere que no tenga el preferido? Si al hermano le hablo a las 3 de la mañana y viene luego. Si al hermano le digo, quédate a ayudarme, se queda a ayudarme. Pero tú que vienes y entras y sales por la iglesia, ¿cómo te voy a preferir? Si el hermano ha llorado conmigo. Todos tenemos la misma oportunidad dentro del cuerpo de Cristo. Si el hermano viene lunes, martes, miércoles, jueves, y aquí está en la iglesia y me dice, hermano, ¿por qué no hacemos otro culto entre semana, hermano? Porque necesitamos levantarnos. ¿Crees que yo no tengo ganas? Yo quiero hacer la reunión de los jueves, o quiero hacer la reunión de los miércoles. Pero hasta que yo no vea la mano de Dios en la vida de cada uno de ustedes, de más varones levantándose para compartir la palabra, aquí está el púlpito. Trabajo hay, porque a veces decimos, no, es que el Señor nunca me llama. No, hermano, es que usted tiene que presentarse al Señor y decirle, Señor, yo quiero aprender de ti. Tenemos, hermanos, que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, regresando a lo que les decía, no es una constante absoluta decir que todos los pobres son humildes, que todos los pobres son sencillos y que todos los ricos son soberbios. No es una constante. La vida nos ha llevado a ver otras cosas. No siempre va a ser así. A veces los ricos son más humildes y menos soberbios que los pobres. Esa es la verdad, ¿eh? Te topas de todo. Entonces, la soberbia, la humildad no tiene que ver con lo que uno posee, con las cosas materiales que uno tiene. Tiene que ver con una actitud del corazón. Y cuando Dios está realmente en nuestro corazón, definitivamente Él nos va a hacer personas humildes. Eso es lo que es, iglesia. Hoy podemos alegrarnos, como te decía al principio, que no hemos llegado a eso aquí en la congregación, y no quiero.
Pero sé que entre más crece la congregación, más necesidades va a haber también de servir a Dios, escúchalo bien, más necesidades de servir a Dios, pero también va a haber más riesgos en los cuales podemos caer. Todos hacemos la congregación, no nada más yo, se los he dicho yo. Este siervo Níquel que está aquí parado es igualito que usted. Simplemente que a mí, en lugar de ser un hierro, en lugar de a mí darme el ministerio del evangelismo, el Señor me puso a predicar su palabra. Estamos al mismo nivel, el único que está por encima de todo es Jesucristo nuestro Señor. Él es la cabeza. Todos los demás somos esclavos del Señor. Amén. Para la gloria de su nombre. Que el Señor nos mantenga así, iglesia. Amén. Bueno, iglesia, entonces esta enseñanza debe de servirnos como advertencia, iglesia, para no hacer acepción de personas. Si llega alguien así, atendamos, hermano. Perdamos el miedo de que si nos van a robar, que si nos van a... Mira, hermano, eso pasa hasta en las mejores familias. Perdamos el miedo y realmente mostremos la cara como cristianos que realmente debemos demostrar, que es la de ser humildes y que es la de atender a las personas de manera igual, de manera pareja, tanto al rico como al pobre. Amén. Versículo 8 dice, por supuesto, y esta es la parte gloriosa, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en ¿dónde? En las Escrituras. ¿Sí? La ley es la Escritura, la palabra de Dios. Y dice aquí una verdad, un mandamiento de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favoreces, dice, más a alguna persona que otra, cometes pecado, son culpables de violar la ley. Dice Santiago, claro que si tú obedeces, escúchalo, iglesia, los mandamientos de Dios, como lo es el amar a tu prójimo, sí, como a ti mismo, tú lo que estás haciendo es demostrar, es afirmar que verdaderamente crees en Él. Y cuando tú amas al Señor, es porque tú crees en Él, tú no haces acepción de personas. Amén. Dice el versículo 10, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, dice, es tan culpable como el que, ¿qué hace? Que las desobedece todas. Esto es muy similar a cuando decimos que no hay pecado grande ni chico delante de Dios. Amén. ¿Sí o no? Así sea si decimos una mentira o si matamos a una persona, ¿qué es? Es pecado delante del Señor. Y es lo que nos está diciendo Santiago. Nos dice, si una de esas no la obedeces, tú ya te estás haciendo desobediente. De nada te sirve. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, hermanos. En primera de Juan 4:20, 21. Eso está en la Biblia, por favor. Reina Valera, búscalo así. Terminamos con esto, hermanos. Primera de Juan 4:20 al 21. Mira lo que dice ahí, muy parecido a lo que dice Santiago. Nuevamente vimos en Corintios a Pablo, ahora vemos a Juan y mira lo que dice Juan. Dime tú si no está todo relacionado y inspirado por Dios, por eso hablan lo mismo. Dice primera de Juan 4, del 20 al 21. Ok, ya lo tenemos aquí en la pantalla. Y dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow, y si vosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nuestro hermano es nuestro prójimo. Y Santiago nos está hablando de eso, dice aquí. Porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Si no amamos a nuestro prójimo, o sea, ¿cómo podemos amar a Dios? Si no amamos a nuestro hermano que hemos visto, ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto? Es como decir, se están contradiciendo. Está bajo el mismo criterio que Santiago está usando, pero Santiago usa la fe y dice, si tú tienes fe en Cristo y haces acepción de personas, entonces no digas que tienes fe en Dios. No digas que eres cristiano, te conviertes en un transgresor de la ley. Versículo 12 del archivo, por favor. Entonces dice, todo lo que digan y todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. En todo lo que digan y en todo lo que hagan, ¿te suena esto? Es lo que decía Santiago también en el capítulo 1. No sean oidores, sino hacedores. Pero en eso mismo, en todo lo que digan, todo lo que hablen,
Y todo lo que hagan, que tiene que tener una congruencia, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre. Y la ley que nos hace libre es el Evangelio. Seremos juzgados por lo que viene en la palabra de Dios. Yo digo así, glup, glup. Nuestro pecado, iglesia, tiene consecuencias. Y discriminar, juzgar a alguien por sus apariencias, dice Santiago, es pecado delante de Dios. Y de esa misma manera nosotros también vamos a ser juzgados. Amén, iglesia. Qué tremendo. Dice un texto en la Biblia, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados. Y este se lo sabe mucho, hermano, escuchado. Y con la vara, dice, con la medida con que midáis, serás medido. De la misma manera que juzguemos nosotros, nosotros seremos juzgados. Dice al final, en lo que veíamos, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Tú vas a ser juzgado de la misma manera que tú eres juzgado. Si tú no tienes compasión por los otros, no esperes que Dios tenga compasión por ti. Pero si ustedes, dice, han sido compasivos, Dios será misericordioso cuando los juzgue. Amén, iglesia. Vamos a ponernos en nuestro pie, por favor. Necesitamos reflexionar, hermanos, en la palabra de Dios. No hacer oídos sordos. Quizás en la iglesia no se ha dado esta situación, pero seguramente van a llegar por esa puerta tanto ricos como pobres. Y tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. Cuando llegue un rico no va a ser muy complejo, porque pues lo vamos a identificar y no nos va a molestar. Pero muchas veces preferimos incluso darle, desearíamos que incluso se fuera a veces, porque no se vayan a incomodar los hermanos. Oye, hermano, mire qué ha pasado, hermano, es que si sigue ese hermano aquí en la congregación, yo me voy. Y es una persona que a lo mejor diezma mucho, que tiene mucho poder. Y pues hermano, yo le diría, pues hermano, me duele mucho, pero Dios que lo bendiga. Dios que lo bendiga. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Amén, iglesia. Dios es tan bueno que nos está advirtiendo de algo que seguramente nos vamos a enfrentar y nos vamos a topar en la vida. Dios es bueno, amén. Y nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración y luego voy a pasar a las ofrendas. Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que es una palabra sencilla y que pareciera que no es aplicable en nuestras vidas, que no es importante, pero es una realidad en nuestras vidas, no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino en general, Padre. Ayúdanos a comprender y a poner por obra lo que tú nos has enseñado, Padre, y no hacer acepción de personas, comenzando por nuestras propias casas, de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros familiares. No hacer acepción, Padre, de las personas, Dios, sino ser misericordiosos y compasivos, porque de la misma manera, Señor, con la que nosotros juzguemos a nuestros hermanos, también seremos juzgados, Padre. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Dios, que se quede en nuestros corazones, Dios, y pueda ser puesta por obra en cada uno de nosotros. Amén y amén. Entre los dioses de la tierra, Él me libra del mal y me da poder para pelear. Su nombre es Jehová, su nombre es temido en la tierra. A todos sus seres mi protección, defiende temido en la tierra. Su nombre es Jehová, extendido en la tierra, a todos sus seres mi protección, está extendido en la tierra. Él es como el Señor, entre los dioses de la tierra. Él me libra del mal y me da poder para pelear. Su nombre de guerra es Jehová, en la tierra,
Amén. Su nombre de guerra es Jehová. Aleluya. Es un canto muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, hermanos, vayámonos como siempre con ese compromiso de poner por obra estas enseñanzas. La carta de Santiago es demasiado práctica, es demasiado directa también. Entonces, no hay mucho que sobre qué alargarnos. Está claro lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Así que vayámonos con ese compromiso. Incline su rostro, por favor. Padre, yo te doy gracias, Dios, en esta tarde, Señor, ya, Padre, por la bendición de poder compartir tu palabra, Señor. La bendición de poder estar también reunidos alrededor de tu divina presencia, entre hermanos, Señor, adorándote, alabándote, glorificándote, Señor, y dejándonos guiar por tu Espíritu Santo. Padre, hoy yo te pido, Padre, que, Señor, tú pongas el querer y el hacer en cada uno de mis hermanos para que tú puedas, Señor, usarlos conforme a tu voluntad, Dios, Padre. Que esta iglesia pueda ir creciendo conforme a lo que tú, Señor, te has propuesto y has destinado, Padre. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, y no a nosotros, Dios. Te pido que nos lleves con bien a mis hermanos, a sus casas, a sus hogares, y que este domingo, este primer día de la semana, Señor, sea y pueda terminar, Señor, siendo un domingo de bendición en cada una de las casas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.